una serie nueva, muy corta, pero muy buena, acerca de Jonás. ¿Quién ha escuchado la historia de Jonás? No escuché a nadie a decirme, ¿quién ha escuchado la historia de Jonás? ¿Alguien ha escuchado? ¿No la ha visto hasta en los muñequitos que salen en la televisión? Es una historia bien sorprendente, es una historia que nos acordamos siempre, cuando hablamos de Jonás, ¿de qué nos acordamos? De la ballena. De la ballena, no hay otra cosa. Pero lo interesante aquí es que es una historia que tiene un mensaje muy poderoso para el pueblo de Dios, que hasta el mismo Jesús la usa como referencia a los 3 días que iba a estar muerto. Vamos, ahí donde estamos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por las cosas, Señor, que nos regalas todos los días. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu bendita palabra y darte honor y gloria. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Gracias, papá. Amén. Amén. Yo voy a hablar acerca de, no creo que esté el slide, un poquito más. Yo voy a hablar acerca del capítulo 1 de Jonás entero. Y pues de esta manera quisiera añadir un par de cosas y voy a parafrasear, porque si leemos todo el capítulo aquí estamos. Pero le voy a leer los primeros 3 versículos. Y el primer versículo, Jonás 1, del 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Ese nombre siempre se me hace un poco difícil decirlo, Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, pero pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, diciendo, descendiendo al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Qué ironía, ¿verdad? Cuando miramos estos versos, nos damos cuenta de una sola cosa. Y yo creo que la pregunta que más resalta es: ¿por qué quería huir del Señor? Dice que él se montó en esta nave, en este barco, y que de momento comienza una tempestad. Y no sabían lo que estaba ocurriendo en este barco. Y resulta que cuando todo está así, él decide irse a dormir. ¿Están conmigo? Jonás decide irse a dormir cuando hay una tempestad, cuando hay un problema, cuando hay una situación que se está poniendo la cuestión bien difícil, él se va a dormir. La gente que estaba en el barco con él estaba preocupada porque no sabía qué iba a ocurrir. Y resulta, ellos dicen, pues vamos a tirar suertes para ver quién es el que está maldito. Y resulta que salió Jonás y él estaba calladito allá en la esquina, ¿verdad? Para ver si no lo cachaban, como decimos nosotros, calladito. Pero resulta, mi hermano, mi hermana, que lo cacharon. Y luego acepta, dice, es por mi culpa, yo le estoy yendo al Señor, a Jehová. Y dice, tírenme por la borda. Fíjate, lo más interesante está en el verso 17 y lo quiero leer literalmente. Yo sé que mi esposa no lo tiene ahí, pero pues si lo puede parafrasear. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez ¿verdad? Un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches. Ahí está la profecía de Jesús. Pero miren qué interesante. ¿Se han preguntado por qué Jonás prefirió morir y no ir a ese lugar? Y son preguntas que nos hacemos. Dicen los antiguos
y algunas personas que estudian la historia hebrea, que Jonás tenía algo más en contra de Nínive. Y resulta que dicen los historiadores que la gente de Nínive mató a su familia, asesinó a su familia. ¿Acaso usted iría a un lugar donde a usted lo envíen y sabe que ese lugar es malo y sabe que ese lugar mataron a tu familia? Y tú vas a ese lugar no para vengarte, sino para salvarlo. Entonces vemos que hay un problema aquí. Ahora, ¿quién puede huir de Dios? Huir de Dios es una huida sin sentido, y ese es el tema de hoy. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ninguno de nosotros podemos huir de la presencia de Dios. ¿Saben lo que significa Jonás? Significa paloma. Hablando de Jonás, pertenecía al reino del norte, que era Israel, y era un profeta. Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive. Entonces, por lo tanto, Dios lo comisionó específicamente a Jonás para que fuera a Nínive. Y la respuesta de Jonás fue huir. Ya lo vimos ahí. Nínive era una ciudad pagana, una ciudad que Dios mismo, ¿verdad?, quería derramar su misericordia y quiso restaurarla y darse a conocer allí con la ayuda de Jonás, pero Jonás se negó. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué, si había tantos profetas en Israel, tiene que mandar a Jonás, que fue la persona que perdió a toda su familia por causa de ellos? Dios, yo lo digo que Dios es curioso, ¿verdad? Dios tiene cosas y nos quiere confrontar. Y yo lo que veo en esta escritura, y de acuerdo a la historia, es que Dios siempre nos va a llevar a ese lugar donde duele. Nos va a llevar al lugar donde sufrimos. No hay manera. Y nadie se puede escapar de eso. Este libro de Jonás nos revela lo que pasa cuando Dios te da una encomienda a ti y a mí y hacemos lo que nos da la gana. ¿Ves que lo que pasó aquí? Él hizo lo que le dio la gana. Él no obedeció a Dios. Miren, este pecado que Jonás cometió se llama el pecado de la rebelión, pero hay dos pecados que son la esencia de todos los demás pecados. El primer pecado de la rebelión es hacer lo que Dios nos dice, no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Esa es la primera. Pero hay otro que a veces no lo tomamos en cuenta y es el pecado de la presunción. Y para el que no conozca qué es la presunción, ustedes han tenido, han visto niños engreídos. ¿Qué hace un niño engreído? ¿Ve? Hace lo que se le dice que no hiciera. ¿Están conmigo? Entonces, el pecado de la presunción el significado de esa palabra es hacer lo que no te mandaron a hacer. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? Por favor, no levante la mano. No lo quiero saber. A ver, no levante la mano. Es una pregunta retórica. ¿Verdad? Muchas veces algunos de nosotros, los cristianos, nos podemos encontrar haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. Un ejemplo bíblico. Aquellos que conocen al primer rey de Israel, ¿verdad?, que aquí hay muchos conocedores de la Biblia. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl perdonó al pueblo que Dios le envió que lo exterminara. Porque creía que estaba haciéndole un favor a Dios. Y fue severamente sancionado por Dios al nivel que fue rechazado por Dios. Dios le dice: Saúl, vas a ir a esa tierra y vas a matar hasta las cucarachas. ¿Están conmigo? Entró a ese lugar hasta las cucarachas. Nadie queda vivo. Pero Saúl dice: no, pero espérate. Pues si esta gente yo puedo hacer negocios con ellos. Esto está mejor. Yo hago un negocio con ellos y cuadramos. Pero Dios le dijo que matara al ganado, que matara a todo.
pues se le voló, como dice, le voló la peluca a Saúl, porque dice, pero ¿qué pasó aquí? Pero resulta de que Dios le había enviado a hacer algo. Miren, es más importante la obediencia que el sentido común, que a veces nosotros pensamos que las cosas son mejores así. Llegó Samuel y le dijo, el Señor te dijo que hicieras eso, y por desobedecer a Dios, el Señor te ha desechado. Qué terrible eso, ¿verdad? Por simplemente desobedecer y hacernos más listos. Dice el Salmo 73, 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Esto está fuerte. Quiere decir que si usted y yo conocemos a Dios y nos alejamos, dice que Dios nos va a destruir. Pero fíjense, a veces lo sacamos de contexto. Y lo que realmente ese salmo nos está diciendo a usted y a mí es que si nos alejamos de Dios, vamos a perecer. Dice el Señor Jesús, Juan 15:5, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si usted y yo nos movemos alejados de Dios, pues tal vez piense que te moviste, pero resulta de que no vas a poder escapar de lo que Dios ya nos mandó a hacer. Dios le había dado una orden directa a Jonás, la cual desobedeció yendo al lugar contrario al que Dios le ha enviado. Dice el verso 3, que Jonás se levantó y huyó. Vuelvo y digo, qué ironía, ¿quién puede escapar de Dios? Dios, por otro lado, le da, decimos en mi barrio, le da gabela, le da un tiempecito, ¿verdad? Para que se escape. Y Jonás huye en un barco a Tarsis. Sin dudas, Dios tenía un plan para Jonás. Hermano, hermana, Dios tiene un plan para ti, no escapes de él. No vas a poder escapar. De esta manera, la travesía comienza en medio del mar, como ya le dije hace un rato. Se levantó una tempestad en contra, ¿verdad?, de Jonás. Y todos los que están en el barco, por la desobediencia de Jonás y su rebelión en contra de Dios, también iban a perecer con él. Yo tengo una pregunta, y esto es para todos, ¿verdad? ¿Qué culpa tenían los hombres o las personas que estaban en ese barco? Que tenían que morir por Jonás. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuánto puede mi pecado de rebelión y desobediencia afectar a los que me rodean? Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Que esto no se trata de lo que yo decida, que esto se trata de los que están alrededor mío, que también van a ser afectados. Desafortunadamente, los hombres que estaban con Jonás eran inocentes y aún así iban a sufrir por las acciones de Jonás y con Jonás. En el momento en que comienza la tempestad, o sea, la tormenta, Jonás decide irse a dormir sin ningún sentido de responsabilidad por estos hombres que iban a morir por su causa. Ahora vuelvo y pregunto, amados, amadas, ¿está usted seguro que nadie está sufriendo por su causa? ¿Está usted seguro o segura que alguien no está sufriendo por una decisión que usted está tomando? Porque es bien fácil. Es bien fácil tomar decisiones, uno pensando en uno. ¿Y qué con la familia? ¿Y qué con la gente que trabaja para mí? ¿Y qué con la iglesia? ¿Y qué con aquello que Dios ha puesto en tus manos? Esas decisiones que están tomando, ¿realmente están afectando a otras personas? Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Tal vez usted me diga, pastor, ¿pero de qué me está hablando? Porque no entiendo. Vamos a hablar más claro. Imagínese, y estoy hablando del barco, imagínese el barco, que es tu casa, que es tu matrimonio, que es tu ministerio o es tu iglesia. Cuando digo tu ministerio, hay muchos ministerios. Aquí todos los varones que están aquí son la cabeza del hogar, o sea, su ministerio, su familia. Y si usted anda mal, varón, pilas, porque va a echar a perder todo el rebaño. ¿Está conmigo? Y eso es importantísimo que lo sepamos. Un ejemplo, la casa.
En nuestra casa podemos poner prioridades. ¿Prefieres quedarte en la casa un domingo cuando hay un evento deportivo? ¿Quién estaba peleando ayer? El Canelo. Cuando el Canelo va a pelear, pues ya el otro día pues ya no quiere ir a la iglesia. ¿Está conmigo? No, ahora sí gritan, ¿verdad? Ahora sí gritan, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que enviamos un mensaje a nuestros hijos y a nuestras hijas que Dios puede esperar y está siempre en segundo plano. Dios siempre nos pone en primer plano. ¿Por qué razón nosotros ponemos a Dios en segundo plano? Mire, le digo una cosa, la falta de consistencia ¿verdad? Es el mayor problema que destruye el hogar y los hijos son los más afectados. Para los que tienen hijos, ¿verdad? Cuando usted no es consistente en su vida, cuando dice, me vale, cuando anda como Frank Sinatra, ¿verdad? ¿Qué dice Frank Sinatra? A mi manera. Vámonos, ¿verdad? Y estamos así pensando en otras cosas y no nos damos cuenta de que si yo no soy consistente con lo que hago hoy en día y ando brincando de trabajo en trabajo, ¿verdad? Los mexicanos dicen de vieja en vieja o de viejo en viejo, como quiera, porque ahora pues hay igualdad, dicen, ¿verdad? ¿Qué usted cree que le está enseñando usted a su familia, a sus hijos, que son los que están mirándonos? Ellos aprenden de nosotros o no. Ellos están viendo todo eso. La consistencia es sumamente importante para dar un balance a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero para allá vamos, dice Pablo, para allá vamos. Entonces eso es importante. El segundo, agárrese, ¿están conmigo? El barco, el matrimonio. Comienzas a usar dinero de una manera irresponsable, sin tener en cuenta las repercusiones que esto puede traer a tu matrimonio y a la estabilidad de tu hogar. El dinero es la segunda razón, después de la infidelidad, de mayor divorcios aquí en los Estados Unidos. El dinero. ¿Y quién diría que el dinero se iba a interponer entre mi esposa o mi esposo? ¿Verdad? Hay un dicho que dice siempre mi esposa bromeando. Dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Pues estamos fritos, ¿verdad? Pero yo me dejo. ¿Están conmigo? Yo me dejo. ¿Pero por qué me dejo? Porque yo no voy a hacer que el dinero sea un impedimento. Y lo digo en forma de broma, pero es la verdad. A veces hay cosas que nosotros vamos a poner por irresponsables. Mira, en la mente de los machistas dicen, no, que el hombre es el que tiene que manejar el dinero de la casa. ¿Verdad? Y pues no tengo nada en contra de eso. Pero si tu esposa es mejor en el dinero, deja que ella dio con eso, deja que ella bregue con el dinero. ¿Para qué te vas a romper la cabeza? ¿Verdad? Pero lo mismo. Seguimos nosotros tratando de manejar el barco y lo que estamos haciendo es echándolo a perder porque no estamos pensando con capacidad. La tercera cosa, el ministerio. Como dije, el hogar es un ministerio, la iglesia. Empiezas a tomar decisiones sin tomar en cuenta y sin consultar a otros líderes. Esto en cierto grado es rebeldía y presunción. Lamentablemente, esto afecta a los demás hermanos, hermanas, ya que tu actitud genera divisiones y es un mal ejemplo para los futuros líderes de la iglesia. Miren esto, si usted y yo no nos sujetamos, no dije someterse, escuchen lo que estoy diciendo, porque sujetarse es una cosa y someterse es otra. La iglesia no está para someter a nadie. ¿Están conmigo? Someter es meter a alguien debajo del pie. Sujetarse es aguantarse uno a otro y apoyarse. Eso es sujetarse. Y si usted está sujeto a los líderes, también usted va a tomar decisiones de acuerdo con todo el grupo, porque de eso se trata. Si vamos al libro de Hechos, vemos que
las cuestiones se hablaban con Pedro, con Santiago, con los líderes. Y se tomaban las decisiones unidos, había un concilio. Entonces, si andamos como llaneros solitarios, haciendo lo que nos da la gana, es lo mismo en la casa, es el mismo. Si usted va a su trabajo y llega a la hora que le da la gana, ¿está conmigo? Coge el break que le da la gana. Y se va a la hora que le da la gana. ¿Qué usted cree que le va a pasar? ¿Ah? Ahora sí me pueden contestar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora no dice nada. Ahora no dice nada. Lo que le va a pasar es, vámonos, sácate. Pues no quieren a alguien así. Por esa misma razón. Es que todo tiene consecuencias en la vida. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y dentro de la misma iglesia o el núcleo de la iglesia es igual. ¿Verdad? Este tipo de rebelión, como acabo de decir hace un rato, hace mucho daño a la obra de Dios y a la iglesia, y dura por muchos años. Cuando las personas comienzan a hacerle daño dentro de la iglesia, a comerse como perros y gatos, la cosa se pone fea. No digo que eso pasa aquí, pero es un buen ejemplo para que nosotros podamos entender. Eso pasa en cualquier lugar. En la familia pasa, en los trabajos pasa, en las universidades pasa, donde las cosas se ponen así, que no sean buenas. Anyway. El último, la iglesia, tu iglesia. Una cosa interesante es, imagínense que ese barco es la iglesia. Entonces, nosotros somos quienes representamos a la iglesia. Lo que nosotros decimos representa a la iglesia. O en otras palabras, usted y yo somos los representantes de Jesús en la tierra. No estoy hablando de una denominación, sino de nosotros como comunidad de fe. Cada vez que usted llega a un lugar, miren, yo no tengo que decir que soy pastor. Yo no sé qué yo tengo. Pero empiezo a hablar con la gente y dice, tú eres pastor. Y yo ni le hablé de Dios. ¿Están conmigo? La gente ve. ¿Se acuerdan lo que yo le he dicho algunas veces a ustedes? Le digo, mira, la única Biblia que la gente va a leer es la que tú le presentas, es la que yo le presento. Entonces, si usted y yo somos representantes de Jesús, donde quiera que nos paremos, la gente va a ver eso. Y la gente va a ver la iglesia que está en ti. La fe que representan. No la cabaña, sino tú como individuo. Y eso puede afectar al grupo entero. Por eso es que las cosas están tan chuecas hoy en día, porque gente dice que son cristianos y hacen cosas peores que la gente del mundo que nosotros criticamos. ¿Está conmigo? Porque eso para mí es importante. Yo tengo que dar el mejor ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el mejor ejemplo de Jesús? Jesús no se juntaba con los religiosos. Están conmigo, adelante. Eso se lo voy a tirar adelante. Él no se juntaba con la gente religiosa. Él le decía así, chu. A los religiosos, para allá. Él se juntaba con la raza. Él se juntaba con la gente pobre, con la gente con necesidad, la gente que estaba enferma, la gente que necesitaba un amigo. Ese era Jesús. Y eso es más importante y eso enseña más de Dios a la gente que decir, yo soy, no sé, Pancho Pistolas, como sea. ¿Están conmigo? Eso es bien importante. Cada uno de nosotros tenemos que entender eso y eso es importante porque representamos a la iglesia. Ahora vamos a Santiago 3, 5 al 6. ¿Cuál es el alma más poderosa de un ser humano? No tienen que decirlo. Es la lengua. Entonces, no solamente ya lo que yo represento, sino también lo que yo diga. Dice Santiago 3, del 5 al 6, dice, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer cosas grandes. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Y nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Mira, yo leí eso y yo dije, ay Señor,
¿Quiere decir que lo que yo diga también me puede mandar para el infierno? Eso es lo que dice. Si quiere lo puede apuntar por ahí o se lo paso al ratito. Así que imagínense lo que está pasando aquí. Y nos desviamos un poquito de Jonás para que viéramos un espectro más amplio de lo que realmente representamos nosotros y lo que nosotros hacemos, cómo afecta a otras personas. Nadie está exento de cometer estos errores. Todos estamos en la misma brecha. Pero el verdadero problema está en que no solo nos equivocamos, sino también podemos llevar a otros a equivocarse grandemente con nosotros. Todas las decisiones que tomemos en la vida siempre afectarán a otros. Todas las decisiones. Cómo actúo, lo que digo, a dónde voy, a dónde me dirijo, dónde me meto. Lo único que les tengo que decir algo, hay buenas noticias. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, eso también afecta positivamente a las personas que nos rodean. O sea que no es nada más que el lado negativo. Es que si usted es obediente a Dios y usted está representando a Dios en todo momento, quiere decir que también eso va a afectar a la gente que está a su alrededor. O sea, tenemos una gran oportunidad de poder inyectar una dosis de posibilidad, ¿cómo se dice? Ser positivos y llenar a esa gente de esa positividad. Y a veces nos equivocamos porque estamos pensando en nosotros sin darnos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que también está recibiendo lo que está saliendo de mí. Volviendo a Jonás, luego después, ¿verdad? O más bien, luego de que despertaron a Jonás, dice en el verso 7, que echaron suerte, como le dije hace un rato, y el que salió culpable de este acontecimiento atmosférico era Jonás. Este estaba callado sin decir nada, pero resulta que la suerte le cae sobre él o cae sobre él. Entonces, tuvo que decir la verdad. Dios usó este suceso para que fuera confrontado por sus actos de torpeza, poniendo en riesgo a otras personas. Amados, no podemos escapar de Dios. No hay manera. Mire lo que dice Marcos y dice Jesús. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Verdaderamente es imposible escapar de Dios. Dios siempre nos pondrá en relieve, o sea, nos sacará a la luz para que sepamos que su plan en nuestra vida, tarde o temprano, se cumplirá. Entonces, ¿para qué renegamos y huimos de Dios? No importa lo que usted haga, puede correr todo lo lejos que quiera. Dicen que si la pedra tapa al perro, hasta del cielo le cae. ¿Está conmigo? Yo no sé cómo mi esposa tradujo eso, pero pues, ¿verdad? Pero está, si la pedra tapa al perro, hasta del cielo le cae. ¿Y qué significa eso? Que si Dios te señaló para ser un papá, que si Dios te señaló para ser un esposo, que si Dios te señaló y te llamó para ser un líder en su iglesia, que si Dios te señaló para ser un buen trabajador en el lugar donde estás trabajando, que si Dios te señaló para ser un líder en la comunidad, no corras, enfréntalo. O sea, el mayor problema que tenemos nosotros es que no nos gusta enfrentar nuestros problemas. Jonás se tenía que enfrentar a la gente que mató a su familia y mandarle y llevarle un mensaje de esperanza, de amor y gozo, donde Dios iba a derramar su gracia, su amor. ¿Y qué pasó? Huyó. Jonás, aunque no quería hacer lo que Dios le envió a hacer, terminó peor de lo que pensaba. Ahora quería que le quitaran la vida y se arrojó o lo arrojaron al mar. Y al hacer esto, dice que un gran pez se lo tragó.
cuando le leí el verso 17 al principio, lo que estaba en mi mente y en mi corazón. ¿Están conmigo? Yo no sé cuánto tiempo usted y yo llevamos en la panza del pez, pero muchos de nosotros no llevamos 3 días. Ya, llevamos un buen rato. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar usted y yo de seguir corriendo a Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Pepe, esta historia seguimos la semana que viene porque creo que tengo mucho más que decirle y esto simplemente fue una fracción. Dios quiere mostrarnos en este día que cualquier tipo de rebelión en contra de Él tendrá repercusiones negativas. Dios nos muestra a través de este pasaje que escaparse de la voluntad de Dios no tiene sentido. Dios también quiere revelarnos que no hay nada oculto a sus ojos y que también saldrá a la luz en cualquier momento. Podemos huir de Dios, pero Dios siempre va a enseñar su verdad. Podemos huir de Dios y Él siempre va a hacer lo necesario para que usted y yo nos pongamos al pie con Él. Queridos hermanos y hermanas, aquellos que nos escuchan a través de Facebook Live, si se encuentra huyendo de Dios, hoy es el día para detenerse y hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Yo no tomo este mensaje, mejor dicho, yo tomo este mensaje bastante personal. Porque esto no se trata de que, escuché un mensaje que habla de esto, yo tengo un amigo que es así, que le está corriendo a Dios, se lo voy a mandar. No, esto está bueno para mi esposa, le voy a leer lo de Santiago. No, esto está bueno para mi suegra, para mi suegro, está conmigo, no se atrevan a hacer una cosa así. ¿Ok? Esto es para usted y para mí, por eso yo lo tomo bien personal. Entonces, también miren, que no es para que usted y yo nos sintamos mal, o señalados o juzgados, ya que ese no es el punto. Aquí no, el punto no es ese, el punto no es que usted se sienta señalado o engañado. El mensaje de la predicación del día de hoy se trata que nuestras decisiones siempre afectarán a las personas que nos rodean. Por lo tanto, huir de Dios es inútil y no tiene sentido. Quiero hacer, como dicen en inglés, 2 highlights aquí. No podemos huir de Dios y lo que hagamos siempre va a perjudicar a nuestras personas alrededor. La vida es difícil. El mundo que estamos viviendo es difícil. Hoy en día llevar un matrimonio es llevar una casa, ser una persona que quiere ser responsable, que quiere mantener estabilidad en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, es bien difícil. Miren, cuando leí hace un rato acerca de perdónenme, creo que esto es importante. Acerca de Juan, el Salmo 73, 27, cuando dice que si los alejamos de Dios, ¿saben qué? Dios nos quiere arrimar. Y nos dice, ven para acá, hijo, hija. A veces es difícil decir, Señor, quiero seguirte. Va a haber gente alrededor que te va a criticar, que te va a señalar, que te va a decir cosas. Pero dime tú, ¿qué haremos cuando vayamos al cielo y tengamos que ver a Dios cara a cara? Y tengamos que decirle, pues Dios, es que me estaban criticando, por eso no podía seguir a tu hijo. O es más fácil decir, Señor, las críticas siempre van a existir. Tú sabes que usted y yo nunca vamos a poder parar las críticas de la gente. Nunca. Siempre van a estar ahí. No sé si usted ha ido a una boda y todo bien bonito y alguien siempre dice, no, es que el pastel estaba malo. ¿Verdad?
Siempre nosotros los seres humanos estamos buscándole defectos a las cosas por nuestra propia imperfección. Pero cuando usted y yo decidimos decir, ¿sabes qué, Dios? Te quiero seguir. ¿Sabes qué, Dios? Quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes qué, Dios? Quiero moverme para reconciliarme contigo, reconciliarme con aquellos que me hicieron mal y llevarle un mensaje de verdad, verdadero, que Dios transforma y hace cosas maravillosas. ¿Ustedes saben por qué Nínive se convierte y Dios salva a Nínive? Porque ellos pudieron ver el mensaje de Dios a través de Jonás, que no lo juzgó y le llevó el mensaje que Dios le mandó a ellos. No hay manera de que las personas reciban perdón si nosotros no comenzamos perdonándolos. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él y que hagamos lo que Él nos mandó a hacer: ser buenos papás, buenas mamás, buenos hijos. No hay nada de malo en eso. Se necesita mucho eso en estos días.